Hola a todos, hoy quiero hablaros de Oumuamua, un objeto que seguro que habéis visto mencionado en los medios, que dicen que un grupo de investigadores ha dicho que podría ser una nave extraterrestre, y lo que quiero es ver qué es lo que pone en ese estudio, comentaros cuáles son las partes interesantes realmente de ese estudio, y entender también por qué los medios han hecho una afirmación tan sensacionalista cuando en realidad la posibilidad de que sea una nave extraterrestre los investigadores no la consideran en serio en ningún momento. Es una posibilidad exótica, pero vamos a verlo porque aún así el descubrimiento de Oumuamua ha dado mucho que hablar y es interesante, es muy intrigante. Así que lo justo es empezar por decir qué es Oumuamua. Oumuamua es el nombre que recibe un objeto interestelar que fue captado a finales de 2017 y el nombre, para los que tengáis esa curiosidad, viene del hawaiano, significa el primero de, refiriéndose al primero de un tipo, que define perfectamente lo que es Oumuamua porque es el primer objeto interestelar que se detecta. En realidad se sospechaba desde hace mucho tiempo que tiene que haber objetos de otras estrellas que se han formado en otros lugares de la galaxia atrapados en la gravedad del Sol y también de Júpiter. Entre los dos, digamos que actúan como una especie de red en el espacio para capturar objetos que vienen de otros lugares. Se sospechaba, se sabía que tenía que haber objetos interestelares en el sistema solar, pero nunca se había detectado uno. Y Oumuamua es el primero, entre otras cosas porque pasó muy cerca del Sol, entonces se pudo detectar su brillo y se pudo analizar su trayectoria, su movimiento. Para que os hagáis una idea, venía en perpendicular de arriba a abajo y luego saliendo otra vez por arriba respecto a lo que es el plano de la eclíptica, es decir, si os imagináis este plano en el que están todos los planetas dando vueltas alrededor del ecuador del Sol, Oumuamua venía desde arriba, pasó por debajo y volvió a salir hacia arriba. Básicamente ese es el recorrido que está describiendo. Lo detectamos cuando ya se estaba alejando y a día de hoy se sigue alejando, tardará unos años en abandonar el sistema solar, pero evidentemente cuanto más lejos esté, más difícil es de estudiar. Inicialmente lo que se supuso era que Oumuamua debía ser un asteroide o un cometa. Es lo lógico. Sabemos que evidentemente no iba a ser más grande porque lo habríamos visto. Sin embargo, no estaba muy claro si sería una cosa u otra porque cuando estaba cerca del Sol no mostraba el comportamiento típico de un cometa. Los cometas, como sabéis, tienen una cola de material espectacular cuando están muy cerca del Sol porque todo el material volátil que tienen se evapora y va quedándose por detrás en su recorrido. Oumuamua no mostraba esa característica, entonces en principio no sería un cometa. Pero por otro lado, aunque no se pudo ver su forma, lo único que se vio era un punto de luz. En los telescopios que observaron Oumuamua sí que se veía que tenía un tono rojizo, y ese tono rojizo suele ser una señal de presencia de compuestos orgánicos, que sí es algo común de un cometa. Así que quedó esa duda de qué era Oumuamua, pero como ya se estaba alejando cuando se detectó, con el tiempo solo era aún más difícil observarlo. Es decir, los datos que se recopilaron de Oumuamua en 2017 fueron pocos. No hay mucha información sobre Oumuamua, y eso quiere decir que entender qué tipo de objeto es francamente complicado. Probablemente la cosa se habría quedado en un descubrimiento simpático, por decirlo así, en el sentido de, bueno, es el primer objeto interestelar que hemos descubierto, llegarán otros. Porque la suposición es que evidentemente hay miles de objetos de este estilo en el sistema solar, atrapados quizás en la gravedad del Sol o simplemente de paso, y es cuestión de detectarlos tarde o temprano. De momento, Oumuamua es el único, pero seguro que habrá otros especialmente con mejores herramientas. En todo esto, en principio no debería haber nada nuevo. Las noticias seguramente tendrían que haber terminado a finales del año pasado. También sospechaba que habría más noticias sobre Oumuamua, no tanto por descubrimientos, sino por estudios, porque es un objeto interesante de estudiar, porque comprender su composición, su estructura, nos permite saber cómo es el lugar en el que se formó en torno a otra estrella, porque solo sabemos cómo son las condiciones en el sistema solar. Tener un objeto de otra estrella muy cerca de nosotros y poder estudiarlo, evidentemente es una oportunidad que los científicos no podían dejar pasar. Entonces, ¿por qué vuelve a ser noticia Oumuamua? Pues muy sencillo, lo que han visto los astrónomos es que mientras se aleja de nosotros, su velocidad baja. Eso es normal, es un comportamiento perfectamente normal. Todos los objetos, cuando más lejos están del Sol, más lentamente se mueven. Pasa con los planetas en sus órbitas alrededor del Sol, es decir, eso es normal. Lo que no es tan normal, o no es tan frecuente, mejor dicho, es que la velocidad a la que va bajando su movimiento no es lo que cabría esperar. Es decir, Oumuamua está bajando de velocidad, sí, pero más lentamente de lo que debería. Es decir, hay algo que lo está acelerando, poco, porque aún así sigue frenando, pero hay algo que está haciendo que su velocidad no baje tan rápidamente como debería. ¿Qué explicaciones hay? Hay dos, realmente, y eso es lo que dicen estos investigadores. Por un lado está la posibilidad de que sea un cometa, y que lo que esté pasando es que la evaporación del material en su superficie esté dándole una pequeña aceleración. Problema, cuando estaba más cerca del Sol, Oumuamua no mostró ningún comportamiento de un cometa, por tanto no tiene sentido suponer que ahora sí lo vaya a hacer. Al menos no parece lógico. ¿Qué nos deja esto? Pues solo otra posibilidad, que es que lo que está impulsando Oumuamua sea algo que se llama la presión de radiación
En realidad es la presión de la radiación de los fotones del Sol. Es decir, la propia radiación del Sol, los fotones que emite el Sol, proporcionan un pequeño empuje a un objeto. Para que eso funcione, para que eso sea perceptible, tiene que ser un objeto extremadamente pequeño. Si no, el movimiento sería imperceptible, no tendría ningún impacto en el objeto. Y aquí es donde entramos en el terreno pantanoso. Para que os hagáis una idea, lo que se dijo de Oumuamua cuando se descubrió inicialmente es que era un objeto 5 veces más largo que ancho. Y entre las estimaciones de tamaño que se dieron, pues se calculó que quizás tuviese 230 metros de largo por 35 de ancho. Para suponer eso, también se supuso que debía reflejar una cantidad de luz X, el 10% en concreto, es lo que se utilizó, o es la referencia que he visto yo utilizada. ¿Por qué? A pesar de que no se sabe realmente qué forma tenía Oumuamua, sí que se vio, por un lado, que su brillo varía cada 8 horas, es decir, está rotando de una forma que hace que su superficie expuesta al Sol varíe mucho, y por otro lado, el comportamiento de los asteroides que conocemos es que reflejan más bien poca luz del Sol. A partir de ahí se deduce todo lo demás. Con este brillo, este movimiento, etcétera, etcétera, la deducción es que debería tener unos 230 metros de largo por 35 de ancho, pero es una deducción, no es una observación, no se ha medido. Así que estos científicos lo que dicen es, bueno, como nuestra idea es, y nuestra explicación es que tiene que ser la presión de la radiación de los fotones lo que ha provocado esa aceleración, Oumuamua debe ser mucho más pequeño de lo que creemos. ¿Es esto incompatible con lo que se vio en su momento? No. Porque basta simplemente con que sea un objeto muchísimo más brillante, es decir, que refleje muchísima más luz del Sol de lo que se creía. Cuanta más luz refleje un objeto, más pequeño puede ser y que aún así lo sigamos viendo o que sigamos en un comportamiento en particular. Por eso no hay ninguna contradicción entre que a finales de año pasado se diese un tamaño de 230 por 35 metros y ahora, sin embargo, estos astrónomos digan que podría tener un espesor de 0,3 a 0,9 milímetros. Estamos hablando de algo realmente pequeño y un diámetro aproximado de unos 20 metros. Es la referencia que he visto yo, estaba en el estudio si no recuerdo mal, o la comentó uno de los investigadores en alguna entrevista, pero han hecho esa mención. Estamos hablando de un objeto muy diferente a lo que se planteó en un principio. No es un asteroide o un cometa, algo tan pequeñito. Y esto nos lleva a varias preguntas. Por un lado, con un espesor tan pequeño, de menos de 1 milímetro, ¿es posible aguantar el viaje desde otras estrellas? ¿Es posible viajar por el medio interestelar, que es como se llama el espacio entre las estrellas? La respuesta es que, a pesar de que pueda parecer sorprendente, sí es posible. Y esto se explica porque en el medio interestelar hay muy poquitas partículas, hay muy poquito material, entonces las colisiones son muy poco frecuentes y en principio prácticamente cualquier colisión que pueda suceder es con partículas muy pequeñitas. No le van a quitar una masa importante a Oumuamua en ese recorrido, suponiendo que sea una especie de lámina finísima. Los investigadores hacen los cálculos en el estudio y los números cuadran. No hay ninguna discusión posible en ese sentido, es decir, su planteamiento parece correcto, porque además dicen, bueno, cualquier colisión va a derretir una pequeña parte de Oumuamua, pero antes de que llegue la siguiente colisión, porque son muy poco frecuentes, ya se habrá vuelto a solidificar. Y lo peor que puede pasar, por tanto, es que la superficie de Oumuamua se haya deformado con los impactos a lo largo de su viaje, pero no habrá perdido una parte importante de su masa. Es más, Oumuamua podría soportar un viaje de miles de años luz, recorrer una parte importante de la galaxia antes de perder parte de la masa que lo compone. Y llegan a dar una cifra máxima de la distancia máxima que podría haber recorrido Oumuamua, que es 32.000 años luz. Para que os hagáis una idea, el sistema solar está a 25.000 años luz del centro de la galaxia. O sea, estamos hablando de que podría recorrer una distancia muy grande. Pero lo importante es que podría venir de otra estrella y ser un objeto realmente pequeño. Y claro, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál es su origen? Y aquí los investigadores lo que dicen y en lo que ponen la atención es en la posibilidad de que su origen sea natural. Hay dos posibilidades. Una es que sea una pequeña acumulación de material que fue expulsada del disco protoplanetario de una estrella recién formada. El disco protoplanetario, como quizás sepáis, es el lugar del que con el tiempo saldrán los planetas, asteroides, cometas, etc. de una estrella. Así que podría ser eso. Ha estado recorriendo la galaxia durante cientos de miles o millones de años y ahora ha pasado por el sistema solar. La otra posibilidad es que se haya formado en el medio interestelar, quizás a partir de la colisión de diferentes partículas en el medio interestelar y haya terminado llegando aquí. En ninguno de los dos casos sabemos exactamente cómo se formaría una lámina de material de este estilo, pero el mecanismo tiene todo el sentido del mundo, es posible, etc. Es decir, no se está planteando nada extraño. Y al final del estudio, en las conclusiones, en un párrafo casi al final del todo, lo que dicen los investigadores es, bueno, como posibilidad exótica, es posible que Oumuamua sea de origen artificial, es decir, no es el foco de la investigación, no es la afirmación principal, es simplemente una probabilidad exótica, porque como no se puede descartar que su origen sea artificial porque no estamos seguros de cuál es el proceso natural, pues podría ser una posibilidad, evidentemente. Y ahí lo que dicen es, bueno, si fuese de origen artificial, podría ser una vela estelar, porque sabemos que las velas solares, que es una vela, es el mismo mecanismo, pero
que funciona con la energía del Sol, funcionan. Nosotros las hemos creado. La Agencia Espacial Japonesa, JAXA, lanzó en 2010 una vela solar llamada Icarus y vimos que la idea funciona. Y Icarus casualmente tenía un tamaño pues más o menos parecido al que tendría Oumuamua, es decir, todo encaja. Pero es una solución elegante. Y por tanto, pues podría ser a lo mejor el vestigio de una vieja civilización, quizás sea un objeto que ya no está en funcionamiento, porque cuando estaba cerca de nosotros en 2017, cuando estaba más cerca de la Tierra, se analizó con radiotelescopios para ver si emitía algún tipo de señal, no se detectó nada especial, entonces en principio no tiene ningún componente artificial, pero que no se detectase no quiere decir que no sea de origen artificial. Pero como digo, era una probabilidad exótica y es más, los investigadores decían otra posibilidad aún más exótica es que sea una sonda operativa que haya sido enviada a propósito por una civilización, porque hay una cosa que sí que es difícil de explicar en la trayectoria de Oumuamua y es que por ese recorrido que os mencionaba al principio, viniendo de arriba, pasando por debajo del Sol y pasando otra vez hacia arriba, si nos fijamos en la eclíptica, su trayectoria y su origen implicaría que tiene que haber miles de millones de objetos de este tamaño en el medio interestelar. Es mucho más de lo que se supone, bastante más. Pero claro, ellos dicen, bueno, si la trayectoria no es al azar, sino que es totalmente intencionada, entonces ya no hay que preocuparse en lo que supondría que Oumuamua llegase aquí de manera accidental, totalmente por fortuna, por el azar, de esa forma. Porque querría decir que fue una civilización la que mandó una sonda expresamente pues para estudiar nuestra estrella, ni siquiera, y esto lo añado yo, no lo dicen ellos, ni siquiera porque supiesen que había vida, sino simplemente para estudiar otras estrellas. Como os digo, es simplemente una consideración, una diversión, llamadlo como queráis, es una curiosidad por parte de los investigadores. Lo que hay que tener claro es que no es el foco principal de la conclusión de los investigadores. La conclusión principal es que Oumuamua es de origen natural. El origen artificial es simplemente una posibilidad, pero no tiene ningún tipo de peso, sobre todo porque no conocemos vida más allá del sistema solar. Solo conocemos vida en la Tierra, no sabemos de otras civilizaciones. Si supiésemos de otras civilizaciones y supiésemos que hay vida en otros lugares y si supiésemos que hay vida inteligente y tan avanzada como nosotros o más, porque como mínimo tienen que ser tan avanzados como nosotros para poder mandar una vela solar así, podríamos decir, pues mira, seguramente sea algo de otra civilización que estaban estudiando esto y punto. Pero como no es el caso, no sabemos de vida más allá de la Tierra, solo podemos suponer que su origen es natural. Eso es lo más probable. Quizás sea artificial, podría ser, pero es muy poco probable, más que nada porque no sabemos de vida en otros lugares. Y eso es lo que hay que tener en cuenta en estos casos. Es decir, Oumuamua es un objeto interesantísimo por sí mismo. No hace falta añadirle el picante de quizás sea una nave extraterrestre, más allá de mencionarlo, evidentemente. Los investigadores lo mencionan en su estudio y se puede decir, bueno, plantean que quizás sea una nave extraterrestre, pero no casi llegar a afirmarlo, como he visto en algún lugar, porque al final lo que hace también es que todos nos creemos una imagen equivocada. Tarde o temprano encontraremos alguna señal de si hay vida en otros lugares de la galaxia y del universo. Quizás sea que sí, yo creo que sí hay vida en otros lugares de la galaxia, pero no lo puedo afirmar, no lo sé. Mi suposición es que sí, es que seguramente la vida simple es muy abundante, la vida compleja seguramente no sea muy abundante porque en la Tierra pasaron más de 3.000 millones de años hasta que aparecieron los primeros organismos complejos, y que la vida inteligente seguramente sea muy escasa, quizás en toda la galaxia haya una docena de civilizaciones como mucho. Pero es una suposición, yo no tengo los datos que me permitan hacer una afirmación así, no los tengo yo ni los tiene ningún científico. Evidentemente lo que queremos es conseguir esos datos, conseguir comprender la galaxia de esa manera para poder saber si hay vida en los lugares. Es decir, que Oumuamua no sea una nave extraterrestre no hace que sea una noticia menos interesante. Tarde o temprano se llegará a ese descubrimiento, se sabrá si hay vida o no. Y hasta entonces lo que hay que hacer es prestar mucha atención a todas estas noticias, leer qué es lo que se cuenta y simplemente aceptarlo como parte del camino que hay que recorrer para llegar a ese punto, porque tarde o temprano, de eso no tengo ninguna duda, sabremos si hay vida en los lugares del universo. Y eso es todo lo que os quería contar en este vídeo. Nos vemos.